Mientras tanto, quisiéramos brindarles información que será útil durante la cátedra. Asistencia y certificación. Como saben, el acceso a la certificación se le dará a aquellas personas que asistan por lo menos a 4 de las 5 sesiones programadas en esta cátedra. Para lo cual, les pedimos que por favor se aseguren de que el nombre de usuario con el que aparezcan sea el mismo con el que realizaron su inscripción. El mismo puede ser modificado en los puntos suspensivos ubicados en la parte superior del cuadro de participante en la opción Renombrar. Si tienes alguna dificultad al realizar el cambio, por favor comunícate con el anfitrión de la sesión para que te ayude. Por favor, mantén tu cámara encendida para poder facilitar la interacción de los expositores con los asistentes. Para activar o desactivar la misma, haz clic en el botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Recuerda también que el equipo encargado revisará la asistencia al inicio y al final de cada sesión. Preguntas y participación. Si es que a lo largo de las exposiciones surge una pregunta o duda, por favor escríbela en el chat grupal, el cual se habilita haciendo clic en la burbuja al lado derecho del icono de la cámara. Al finalizar la sesión, la moderadora dará lectura a las mismas para que los expositores puedan resolverlas y aclararlas. Recuerda que a partir de la lectura de las preguntas, se habilitará un espacio de diálogo y discusión sobre las mismas. Es importante mencionar que se dará lectura a un número determinado de preguntas. Sin embargo, no te desanimes, tu participación es muy valiosa para nosotros. Durante las sesiones. Recuerda que las sesiones deben realizarse en un espacio de respeto, para lo cual les pedimos considerar las siguientes recomendaciones. Verifica que tu micrófono esté desactivado. Así podremos evitar interrupciones e interferencias en el desarrollo de las sesiones. Para desactivar tu micrófono, haz clic en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la cámara. Ojo, si existiesen intervenciones inapropiadas en cualquier momento de la sesión, el administrador o anfitrión del grupo podrá suspender su participación. Más información. Si quedan dudas luego de terminada la sesión o si tienen alguna observación o sugerencia que nos permita mejorar, pueden comunicarse con nosotros de manera directa a través de nuestro correo iicc.equipo@gmail.com. Recuerda que las grabaciones de las sesiones de la Cátedra Libre estarán disponibles en todas nuestras plataformas. Muy bien, ponte cómodo y revisa que tengas todo el material necesario. En breve iniciaremos con la sesión. Muy buenas tardes. Estamos muy felices de poder encontrarnos en esta segunda sesión de nuestra Cátedra Libre en vulnerabilidad social en tiempos de pandemia. El día de hoy se va a discutir sobre cómo afecta la crisis sanitaria a nuestra economía desde un análisis tanto nacional y regional. Primero quiero dar la palabra a la doctora Marcela Los Santos para que dé unas palabras de bienvenida, por favor. Gracias, Jazmín. Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de la Cátedra Libre sobre la vulnerabilidad social en tiempos de pandemia. Quiero empezar agradeciendo al doctor Gonzalo Chávez, el director de la Escuela de la Productividad y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana, por estar con nosotros el día de hoy, y a René Martínez, de la Fundación Jubileo, quienes hoy nos van a seguramente ilustrar sobre aquellos caminos que hay que retomar respecto a la reactivación económica en esta crisis sanitaria. Quiero empezar agradeciéndoles profundamente por su participación altruista en este espacio de discusión y darles la más cordial bienvenida a ustedes dos y a toda la audiencia que hoy día nos acompaña. Voy a pedir a Jazmín que dé oficialmente el anuncio para poder empezar la cátedra. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Marce. Ahora vamos a abrir el conversatorio donde inicialmente daremos la palabra a nuestros dos invitados para luego poder circular la palabra entre todos los presentes. Quisiera presentar primero al magíster René Martínez Céspedes,
licenciado en Economía con maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos. Tiene una experiencia de más de 20 años en presupuestos públicos, incluyendo el Ministerio de Hacienda, y actualmente es analista en presupuestos y finanzas públicas de Fundación Jubileo, en la institución con la que se ha publicado ya varios documentos de análisis sobre las finanzas públicas, la distribución y destino de la renta extractiva y la situación económica. Te damos la bienvenida, René, y muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo un poco de la información y el análisis de la Fundación Jubileo con ustedes, amigos de la Universidad Católica, ¿no? Eh, bueno, yo voy a pasar a presentar un poco de un análisis de la situación económica desde los principales problemas y desafíos que vemos en Fundación Jubileo, no solamente para este momento de la pandemia, sino para el corto plazo y para el mediano plazo, ¿no? Que consideramos que son unos momentos muy complejos los que vive el país y que requieren de medidas urgentes, medidas que deberían ser también convocadas con diferentes actores políticos y sociales y en el marco de la concertación poder tal vez avanzar por este momento tan difícil que estamos atravesando y trascender esta actual crisis y el futuro cercano que también está muy complejo, ¿no? Bueno, entonces yo voy a comenzar dividiendo, digamos, el análisis que tenemos acá de la situación económica con los tres principales desafíos que nosotros vemos y los tres elementos principales de la situación económica por la cual está atravesando el país y que nosotros lo dividimos porque cada uno de estos amerita un tiempo para su abordaje y cada uno de estos también deberá tener algún responsable entre los diferentes actores políticos, públicos y económicos que deberá hacerse cargo, ¿no? En primer lugar, nosotros decimos que los efectos de esta crisis del coronavirus dependen en gran medida de la situación en la que se encuentra el país a momento de la llegada de la pandemia, ¿no? Habrán países que están en mejores condiciones y otros que están en peores condiciones al momento de llegar la pandemia, ¿no? Y a nosotros nos encuentra en un momento que es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos por un lado lo que está aquí arriba en azul, lo que le llamamos las limitaciones estructurales, que son temas estructurales de la economía nacional que no se cambian muy rápidamente, que algunos tienen todo un bagaje histórico y hablamos de lo que mucho se ha hablado las últimas décadas y es el patrón primario exportador, ¿no? Es una aspiración histórica de Bolivia poder diversificar la economía, salir de la dependencia de la exportación de los recursos naturales. Se lo ha intentado en diferentes ocasiones, habían diferentes recetas. En su momento, los gobiernos que han sido denominados neoliberales decían que al generar las condiciones para el sector privado, se iba a traer la inversión extranjera y era esta inversión tal vez la que iba a impulsar lo que es la diversificación, la industrialización y en sí el aparato productivo, ¿no? Más actualmente el anterior gobierno, el del MAS, planteaba algo diferente y nos decía que vamos a superar este patrón primario exportador a través de lo que es el Estado. El Estado iba a hacer todo y iba a invertir, iba a crear empresas y demás, y es la manera como vamos a impulsar la industrialización y esta dependencia, ¿no? Entonces, hemos trascendido por diferentes recetas que, como vemos actualmente, tal vez no han funcionado, al menos como queríamos, ¿no? Y este sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de lo que es la economía boliviana. ¿Cómo trascendemos esto, no? Este patrón primario exportador. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos recursos naturales, además que son no renovables como el gas y los minerales, los vendemos y con eso sostenemos una parte de nuestra economía y en los momentos en que los precios son altos estamos bien y en el momento que caen los precios estamos mal. Y es así como ha seguido este patrón que se lo ha llamado un patrón de crecimiento empobrecedor, ¿no? Entonces, este es un tema estructural de la economía boliviana. Otro tema es elementos como la informalidad, ¿no? Se dice que más o menos un 70% del empleo y la economía en Bolivia es informal.
y son temas también que no se resuelven de la noche a la mañana, hacen a la estructura de lo que es la economía, ¿no? Entonces, a estos temas los llamamos las limitaciones estructurales. Por otro lado, están temas que son ya de un mediano plazo, podríamos decirlo, y son desequilibrios macroeconómicos que se han generado, son desajustes macroeconómicos que se han generado por las políticas del anterior gobierno, ¿no? Y nos referimos, vamos a profundizar un poco, nos referimos a lo que es el alto déficit fiscal y el creciente endeudamiento, y a lo que es este tema del tipo de cambio congelado, que conlleva problemas muy complejos como es la caída de reservas internacionales. A estos temas los llamamos las facturas pendientes, porque son facturas pendientes, son temas pendientes, problemas grandes además que ha dejado y ha ido arrastrando el gobierno anterior y todavía los arrastramos ahora, ¿no? Entonces, bajo estos dos escenarios, ¿no? Nos llega lo que es la pandemia, el coronavirus, ¿no? Bajo las limitaciones estructurales que no hemos podido resolver y con unos desequilibrios macroeconómicos que a futuro incluso pueden comprometer lo que es la estabilidad económica, ¿no? Ahí estamos. Y en eso, en este profundo déficit fiscal, es decir, que no tenemos recursos suficientes, déficit significa que tenemos más gastos que ingresos, el Estado tiene más gastos que ingresos, nos llega la crisis del coronavirus, ¿no? Y que la conocemos, creo, bastante bien, mejor que los otros problemas que son más temas de la macroeconomía y demás. La crisis del coronavirus viene con una caída de ingresos, han caído las recaudaciones no solamente de impuestos, sino que en este segundo semestre de 2020 los ingresos por hidrocarburos también caen, porque han caído los precios internacionales además por diferentes efectos. Y hay una reducción de lo que es la demanda, el consumo, de la producción, de la oferta, una contracción económica en general, y a su vez, esta crisis del coronavirus demanda mayores recursos para atender lo que es la emergencia sanitaria, lo que es la atención en salud y también los efectos de la misma crisis en la economía, ¿no? El tema de cómo ayudar a las economías familiares, los bonos y demás, ¿no? Entonces, en estas situaciones en la que estamos, y esto vamos a profundizar un poco más, y para ver tal vez algunos elementos de cómo podemos ir trascendiendo esta situación, estas limitaciones y desafíos que tiene la economía, ¿no? Primero vamos a mostrar lo que es el Producto Interno Bruto. Para los que tal vez no conocen bien la definición, el Producto Interno Bruto es la principal indicador o variable económica, ¿no? Que siempre vemos porque nos indica cómo está, tal vez en fácil, la salud de la economía, ¿no? Obviamente, solamente el PIB no va a explicarnos todo, pero es uno de los principales indicadores que tenemos, ¿no? Que es la sumatoria del valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un año, que producimos todos los bolivianos y bolivianas, y los diferentes actores económicos, ¿no? Las empresas, las personas y demás, en una economía, y se lo mide normalmente, generalmente en un año, también hay un PIB trimestral, pero la principal variable que vemos es el PIB anual, ¿no? Y vemos comparativamente con los años anteriores. Entonces, lo que generalmente se muestra es el crecimiento del PIB, en cuánto crece la economía en un año, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra el crecimiento del PIB, y es ¿no? Que nos va mostrando esta línea que estamos presentando aquí desde el año 2005. Nos muestra cómo ha evolucionado lo que es el PIB. Aquí tengo ya el puntero. Eh, el PIB ha estado creciendo, digamos, durante todos estos años que aquí estamos viendo, desde el 2006 para adelante, 2005 incluso para adelante, a tasas relativamente aceptables o buenas en varios años, y estos son los años que se lo ha llamado de la bonanza económica, ¿no? Este mejor crecimiento del PIB no solamente lo ha experimentado Bolivia, sino también la región latinoamericana en su conjunto. ¿Por qué? Porque ha mejorado los precios internacionales de los recursos naturales. Latinoamérica produce y exporta recursos naturales, ¿no? En Bolivia principalmente el gas, algo de minerales y también algo de productos agrícolas como la soya, ¿no? Lo fuerte es el gas, ¿no? Entonces, en estos años el crecimiento del PIB ha sido
ha sido relativamente bueno. Aquí hay una caída en el 2009 por la crisis financiera internacional que ha hecho caer también el precio del petróleo, luego, pero vuelve a subir. Y de aquí en adelante, del 2013 para adelante, ¿no? Hablaremos del 2014 y lo que sigue, ya como pueden ver, el crecimiento del PIB es cada vez menor, ¿no? Este momento que ya está bajando esta línea, el crecimiento del PIB que vemos que cada vez es menor, es a lo que le llamamos la desaceleración de la economía. Eso es, lo han negado en su momento, pero esto es matemática simple, ¿no? Esto es como que estamos acelerando, o sea, mejor dicho, estamos todavía creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. Es como estamos desacelerando. Es una desaceleración, esto es claro, es muy evidente, son datos oficiales. Todos estos años y para el 2020 se tiene ya un decrecimiento, ya no solamente es una desaceleración, sino ya se habla de un año con una recesión, ¿no? Quiere decir que el PIB en este año va a decrecer. Y aquí tenemos un último dato que lo ha lanzado el gobierno ayer en su programa financiero revisado, que lo han revisado entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, y la economía boliviana en este 2020 ya resultado de la tendencia, pero también obviamente principalmente de la pandemia, de la crisis del coronavirus, la economía va a decrecer, mejor dicho, negativo, en menos 6.2%, ¿no? Entonces es un año muy complejo, muy complicado, ¿no? Este momento de desaceleración tiene varios elementos que los vamos a ir viendo, pero el principal que marca el quiebre hacia la caída es cuando los precios de los hidrocarburos a nivel internacional empiezan a caer, ¿no? A finales del año 2014 caen los precios internacionales de los hidrocarburos y como consecuencia también el valor de nuestras exportaciones de gas, ¿no? Caen a menos de la mitad en su momento y una mala noticia aquí es que vuelven a caer en este primer semestre del año 2020, ¿no? Caen significativamente nuevamente y esto es un tema que todavía recién se lo va a sentir en este segundo semestre, a final del año también, ¿no? Entonces, esta es la tendencia general que ha tenido la economía después del momento interesante de la bonanza, viene la desaceleración y ahora la caída, que obviamente esta caída ya tan fuerte ha sido activada por la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, en ese marco general, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿A qué le hemos llamado estas facturas pendientes, ¿no? Los dos temas macroeconómicos que nosotros vemos con mayor preocupación y que le llamamos las facturas pendientes son temas que ha dejado el anterior gobierno, problemas que ha ido arrastrando el anterior gobierno por su enfoque, su forma de hacer política pública y el denominado modelo además que nos han vendido, ¿no? Eh, todos los años se ha aumentado el gasto público, el gasto público durante la bonanza, incluso después de la bonanza. Vamos a mostrar más adelante un gráfico de cómo ha sido el incremento del gasto público. Pero una vez que caen los precios internacionales de los hidrocarburos y se reducen los ingresos, obviamente el gasto no es tan fácil disminuirlo, es más inflexible a la baja, ¿no? Hay gastos corrientes que se los va comprometiendo, aumentando y es difícil luego de reducir. El mejor ejemplo son los bonos. Una vez que has dado un bono ya no puedes quitar. Lo mismo si has mejorado las condiciones de los principales gastos del sector público como magisterio, el pago de ítems de educación, los demás sectores, salud, policía, fuerzas armadas, les aumentas el sueldo, creas ítems y luego ya no puedes reducir, ¿no? Entonces, los gastos tienden a ser inflexibles a la baja, han aumentado mucho, por demás, podríamos decir, los gastos públicos durante el anterior gobierno, han caído los ingresos y han seguido aumentando los gastos públicos, porque ese era su modelo. Obviamente esto no era sostenible, lo vamos a ver en adelante, pero su modelo de activar la demanda interna se sostenía en que los gastos crezcan y sigan creciendo, ¿no? Entonces se llega a un profundo déficit fiscal, es cuando la diferencia ya es negativa entre ingresos menos gastos, ¿no? Los gastos son mayores y ya para eso tenemos que prestarnos para cubrir esa diferencia que es el déficit. Y es así que nos hemos endeudado y cada vez más, ¿no? Entonces, este es un tema
que obviamente tiene un límite y el endeudamiento también tiene un límite, no puede ir hasta el infinito. Obviamente todavía tenemos un margen y necesitamos recursos para este momento de crisis de financiamiento externo, pero ya hay un problema aquí estructural en cierta manera, ¿no? O hay un problema que es un poco complejo, a ver cómo podemos ir equilibrando o manejando al menos este profundo déficit fiscal que ha estado cercano ya al 10%, ¿no? Ese es un tema, ese es un tema, ¿no? Que hemos ido avanzando en crecimiento de gastos, pero sin tener los recursos suficientes. El otro tema es el tipo de cambio congelado, ¿no? En 2011 el gobierno anterior ha congelado el tipo de cambio. Para nosotros este ha sido el principal error de política del anterior gobierno, es un desacierto, ya que lo ha congelado en un momento de bonanza en el cual estaban creciendo o aumentando los precios internacionales de las materias primas. El año 2011 se recibía mucho dinero, entonces la exportación de gas nos podía permitir comprar grandes o grandes montos en valor de importaciones, ¿no? Entonces, exportábamos mucho en valor porque estaban caros, caro el precio del gas y nos pagaba muy bien y podíamos darnos el lujo de tener grandes importaciones y en ese momento se ha congelado el tipo de cambio. Se ha congelado el tipo de cambio cuando se podría decir que la moneda boliviana estaba sobrevaluada, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan o los que se acuerden, bueno, veo que hay gente bastante joven entre el público, pero antes del 2011 el tipo de cambio variaba constantemente, ¿no? O sea, podía subir, bajar. En su momento el tipo de cambio estaba alrededor de 8 bolivianos por dólar, ¿no? Estoy hablando hace más de 10 años aproximadamente. Y luego ha ido bajando por este tema de la bonanza de los recursos naturales como el gas, ¿no? Entonces hay un momento que ha llegado el tipo de cambio a 6.96 y ahí lo han congelado. Ese año era 2011, ¿no? ¿Qué pasa en adelante? En adelante lo que sucede es que caen los precios del gas, de los hidrocarburos y el valor de nuestras exportaciones cae, se reduce significativamente, ¿no? El tipo de cambio es una variable que debería funcionar para ajustar los desequilibrios comerciales. Cuando estamos, digamos, nosotros importando mucho y estamos exportando poco, el tipo de cambio debería servirnos para corregir o ir corrigiendo ese desequilibrio, es decir, debería subir de 6.96 a 6.97, a 7, a 8, a 9, etcétera, ¿no? A lo que corresponda, ¿ya? Entonces no ha sucedido eso porque lo han congelado como esta situación de los buenos precios internacionales, de la bonanza, fuera una situación permanente y esto no fuera a cambiar, ¿no? Pero en economía se conoce que esto es cíclico, existen los ciclos económicos y estos precios han caído en el año 2015, ¿no? Y es así que nos encontramos en una situación muy compleja de un déficit comercial en el cual las exportaciones son menores a las importaciones y cómo podemos cubrir estas importaciones con las reservas que están en el Banco Central, que están cayendo, han estado cayendo, ¿no? Entonces, esos son los dos problemas que se tienen, ¿no? Los dos desequilibrios macroeconómicos y que comprometen temas como la sostenibilidad y la estabilidad económica, ¿no? Entonces, ahora en gráficos vamos a ver muy rápidamente un poco de lo que les he comentado. Eh, Aquí está la renta por hidrocarburos. Esta gráfica nosotros siempre la mostramos. ¿Por qué? Porque explica mucho de lo que ha sido el momento de la bonanza de los recursos naturales y también explica el momento que se acaba la bonanza y viene el tiempo ya de la desaceleración y demás, ¿no? Aquí mostramos una serie desde el 2004, cuánto recibíamos por la regalía por hidrocarburos, y el 2005 se crea el IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. De ahí en adelante, como pueden ver, la barra es mucho más grande y recibimos muchos más recursos por concepto de esta renta por hidrocarburos y que no solamente ha aumentado o ha crecido por lo que es la creación del IDH, sino también porque han aumentado los precios internacionales. Entonces, los dos efectos, ¿no? La creación del IDH y los precios internacionales hacen que este dinero aumente constantemente hasta llegar a un momento que es cúspide de la bonanza el año 2014, que llegan grandes recursos a la economía
no sé si se acuerdan, en estos años incluso los gobiernos municipales y gobernaciones no lograban gastar todo su presupuesto, tenían saldos en cuentas bancarias de presupuestos sin ejecutar, porque recibían mucho más dinero del que podían ejecutar en esos momentos, ¿no? Entonces, esa ha sido la bonanza, pero era una bonanza sostenida ¿con qué? Con dinero del gas, con dinero de los recursos naturales, que es lo que hacemos, lo extraemos y lo vendemos, ¿no? No es propiamente dicho por producción, ¿no? Que si hablamos de producción como la transformación, el valor agregado y demás, ¿no? Es más que nada extracción. Extraemos riqueza natural y vendemos, ¿no? Caen los precios internacionales y ahí acabó lo que es la bonanza, ¿no? Ya viene este momento, obviamente todavía esta bonanza ha tenido un impulso porque habían reservas en cuentas bancarias y demás, pero ya los últimos años, desde el 2015 para adelante, en realidad lo que hemos vivido era una situación más ficticia, ¿no? El gobierno anterior quería sostener su modelo de seguir gastando, pero con dinero que ya no tenemos. Entonces, cuando empieza a cubrir este dinero para continuar su expansión del gasto con préstamos, ¿no? Los impuestos, lo mismo, los impuestos más allá de la renta extractiva, crecen hasta el año 2015 y de ahí se congela. Es una variable que debería crecer siempre, como crece una economía, crece su población, pero ¿qué sucede aquí? Que aquí es un reflejo de la desaceleración de la economía, ¿ya? Dejan de recaudar los impuestos, o mejor, dejan de crecer estos impuestos o su recaudación. Entonces, como los ingresos o caen o se detienen, y los gastos, como pueden ver aquí, siguen expandiéndose, salvo un año, el 2016, que hay un retroceso en los gastos, pero los gastos constantemente luego retoman su crecida, que es el enfoque de gastar y gastar del anterior gobierno. Tenemos como resultado un déficit fiscal, ¿no? Aquí está el resultado fiscal que nos muestra en principio un superávit. Encima de esta línea que es el cero es superávit, que es que tenemos más ingresos que gastos. Y debajo de la línea es el déficit, ya que tenemos más gastos que ingresos. Y como pueden ver, muy rápidamente hemos ido comprometiendo más gastos públicos hasta que hemos llegado a volver a ser deficitarios y de ahí se ha profundizado el déficit fiscal, ¿no? Este año 2020 ya estaríamos con un déficit encima del 10%. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía y del Banco Central emitido ayer, llegaríamos a un déficit del 12,1%, que es profundo, ¿no? Cuando decimos que cuando está cercano al 10 ya es un déficit complejo, ¿no? Y estamos en ese nivel. Obviamente que este año 2020 es un año particular, ¿no? De la pandemia. Esos son los efectos que tiene en las finanzas públicas, ¿no? Y ese es el desequilibrio que estamos arrastrando. Hay un profundo déficit fiscal, y en el 2020 ya hay una disminución de las recaudaciones. Esto no incorpora la gráfica que les estoy mostrando acá. Tenemos datos subnacionales, pero hay una disminución de las recaudaciones de impuestos que solo habrían recaudado a mitad del año el 34%. Digamos que se debía recaudar como el 50% a mitad de año, ¿no? Y se recaudó el 34%, es decir, estamos como por debajo de las recaudaciones que se habían programado en el presupuesto, más o menos en un 30%. Entonces, es complicado este año. Y en este segundo semestre, algo que todavía no se ha sentido es la caída de la renta por hidrocarburos. Mejor dicho, no se ha sentido todavía en el primer semestre del 2020. Entonces, a la situación compleja que estamos atravesando, todavía el peor momento recién se viene. ¿Por qué? Porque la liquidación de regalías y el IDH tiene un rezago de entre 3 a 6 meses, entre lo que exportamos y nos paga el Brasil y lo que liquidan las gobernaciones y municipios, para dar un ejemplo, del IDH y regalías, tiene un rezago de entre 3 a 6 meses. Entonces, la caída que hemos sentido a finales de febrero, en marzo, abril y mayo, que ha sido profunda, de los precios internacionales del petróleo, que ha marcado en un día un nivel negativo, recién lo estamos sintiendo de aquí en adelante, ¿no? Entre agosto, tal vez un poco, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, son momentos bien complicados, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido en el sector público? Por la paralización de actividades, los menores recursos, la cuarentena y demás, hay una disminución de inversiones y una reducida ejecución del presupuesto.
pero también hay la posibilidad de reasignar estos recursos y modificaciones para atender lo que es la crisis del coronavirus, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? Y el otro elemento, y finalmente, este déficit, ¿con qué cubrimos? O sea, esta brecha de dinero que no tenemos entre ingresos y gastos, la cubrimos con deuda, ¿no? Y es así como ha evolucionado la deuda. Este es un dato de abril del 2020. Ha crecido principalmente, incluso durante la bonanza ha crecido la deuda, principalmente la deuda externa, por este enfoque de aumentar el gasto y la inversión del anterior gobierno. Pero después, cuando caen los ingresos por hidrocarburos, como por ejemplo aquí año 2017, 2018 y en adelante, es cuando nos endeudamos cada vez más rápido, ¿no? Entonces está creciendo muy rápidamente la deuda total y principalmente la deuda externa en los años anteriores, y en este último año, 2019 y el 2020, la deuda interna también está creciendo, ¿no? Entonces, más o menos a finales del 2019, la deuda ya está en 40% del PIB, ¿ya? Y hay unos umbrales que se llaman unos límites de endeudamiento que nos indican cuándo estamos cercanos a ser insostenibles, cuándo nuestra deuda se hace insostenible, y se habla en algunos casos del... Hola, hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Se cortó, perdón. ¿Ah? Hay unos umbrales o límites de endeudamiento que se habla que son entre el 40 y el 50% para países como el nuestro, y ya estamos por el 40%, ¿no? Si sumamos la deuda externa y la interna, ¿no? Si solo vemos la deuda externa, estamos por aproximadamente el 28%, ¿no? Todavía tenemos un margen de endeudamiento posiblemente, pero ya no podemos seguir endeudándonos para gastos que no generan retornos económicos o sociales, ¿no? Estamos atravesando por momentos muy complicados, ya la deuda cada vez se acerca más a estos límites y en eso estamos, ¿no? Y el otro tema de preocupación que decíamos, aquí está, la otra factura pendiente que decimos es el déficit comercial, ¿no? Decíamos que el tipo de cambio se ha congelado el año 2011 en un nivel en que nuestra moneda boliviana está sobrevaluada. Algunos dicen que el boliviano debía estar más o menos alrededor del 8 bolivianos por dólar aproximadamente. Otros dicen que debería llegar incluso a 9 bolivianos por dólar. Lo que todos, bueno, el consenso es que está sobrevaluado, ¿no? Ahora cuesta solamente 6.96 bolivianos por dólar, que es el oficial. Y con ese tipo de cambio congelado, lo que sucede es que durante la bonanza estábamos en una situación comercial bastante buena. ¿Por qué? Porque exportábamos hidrocarburos a precios altos, recibíamos mucho dinero por la exportación de nuestros hidrocarburos, y las exportaciones en valor eran mayores a las importaciones. Entonces, esto nos muestra la balanza comercial, que es la resta de exportaciones menos importaciones. Caen los precios internacionales y de ahí en adelante nuestras exportaciones en valor son menores a nuestras importaciones. Entonces, este desequilibrio no se ha corregido. Este desequilibrio, el tipo de cambio debería contribuir a corregir este desequilibrio, y obviamente esto no podemos estar en esta situación indefinidamente, porque esta diferencia entre exportaciones e importaciones la podemos mantener actualmente, o la hemos podido mantener, porque tenemos divisas, reservas internacionales en el Banco Central que se han estado utilizando para esto, para cubrir todavía las grandes importaciones que realiza el país, ¿no? Estas son las reservas internacionales, han crecido durante toda la bonanza. Cuando acaba la bonanza y caen los precios de hidrocarburos, las reservas empiezan a caer de manera muy preocupante. Es una tendencia casi constante, y nos encontramos aquí, ¿no? Este es un dato a finales de agosto. Estas reservas, el gobierno actual transitorio ha dicho que esto se habría detenido la caída de reservas internacionales, ¿no? Pero hay que analizar bien cuál es esta situación. Aparentemente puede parecer que se ha detenido, pero no es que se ha detenido. Lo que pasa es que estamos en cuarentena en coronavirus, las fronteras están cerradas. Cuando abran las fronteras, obviamente va a continuar la tendencia a la caída de las reservas internacionales, porque es un tema que está altamente
vinculado a este desequilibrio que genera el tipo de cambio, ¿no? Entonces, este es un problema grande que tiene nuestra economía, es un problema bien difícil de resolver políticamente porque tocar el tipo de cambio es bien complejo, especialmente en estos momentos que son de conflictividad política y social, incluso es bien complicado. Y bueno, pero esto es un tema que hay que resolver en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene un límite y el límite son las reservas, ¿no? Entonces ya estoy en las últimas ya diapositivas. ¿Qué conlleva estos problemas? Conlleva un riesgo de inestabilidad económica, ¿no? ¿Qué pasa si se acaban las reservas, se acaban los dólares? Viene un momento de inestabilidad económica que obviamente no es a lo que queremos llegar, ¿no? Pero hay que abordar este tema, hay que debatirlo, hay que discutirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nuevamente? Tenemos las limitaciones estructurales, lo que decíamos, el patrón de desarrollo, el patrón primario exportador, la informalidad, etcétera, temas estructurales que nosotros decimos, ¿no? Estamos en un momento de una especie de transición, vienen elecciones y el gobierno que venga debe plantearnos un nuevo plan de desarrollo y obviamente tiene que plantearnos nuevamente, no necesariamente decimos un modelo económico, pero elementos o un plan de desarrollo económico que nos muestre su apuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a trascender de este patrón primario exportador, esta dependencia de los recursos naturales, cómo vamos a impulsar la diversificación, la industrialización, qué vamos a hacer con este tema de la informalidad, etcétera? Son temas estructurales que no se lo resuelven rápidamente, entonces debería estar en los programas de gobierno y para adelante, incluso en temas como política de Estado ya, ¿no? El otro tema, los desequilibrios macroeconómicos, esto había que resolverlo más antes. El tipo de cambio debía resolver el gobierno del MAS entre el año 2015 y 2018. No lo han hecho, esto ha sido un tema que nosotros decimos irresponsable incluso de dejar este tema tan complejo para el futuro, para el próximo de gobierno y demás, ¿no? Aquí el tiempo nos está pisando, hubiera sido interesante abordar este problema a finales del año pasado o este año, pero llegó, bueno, la pandemia y en gobierno transitorio es muy complejo abordar uno de estas situaciones. Nosotros decimos que debería ser una de las primeras tareas del siguiente gobierno convocar un espacio de concertación para tratar el tema del tipo de cambio, ¿no? Con los diferentes actores políticos, económicos y demás, ¿no? Y está el coronavirus, ¿no? Entonces, este tema es de urgencia. Este tema obviamente tiene que ser atendido por el gobierno actual, el gobierno transitorio, maximizando los esfuerzos, ¿no? En principio, por el tema de la salud y en segundo lugar, el tema de los efectos en la economía, ¿no? Entonces, aquí vienen los tres temas que nosotros vemos pendiente. Solo un último elemento, bueno, el siguiente expositor, Gonzalo, va a hablar de las propuestas para estos momentos, propuestas económicas. Yo solamente quiero mencionar algunos elementos de propuestas desde Fundación Jubileo y vemos dos temas que son complementarios a las diferentes propuestas que se han planteado por diferentes especialistas, analistas, instituciones y demás, ¿no? Nosotros vemos que el post-coronavirus, que hasta la vuelta de la esquina, tal vez, veremos cómo evoluciona esto, es el momento clave. ¿Por qué? Porque es difícil activar o reactivar una economía en cuarentena, ¿no? Porque la gente no compra, no sale, no se están desarrollando las actividades económicas normalmente, pero en post-coronavirus ya, digamos, los esfuerzos que se hagan pueden dinamizar o activar la economía. Entonces necesitamos para este momento financiamiento externo, necesariamente, porque hemos visto que, bueno, estamos en un profundo déficit fiscal por un lado y por otro lado tenemos reservas internacionales que se han reducido y tienden a agotarse. Necesitamos financiamiento externo, ¿no? Y decimos que no hay que tomarlo todo el financiamiento por parte del gobierno transitorio, sino que necesitamos para el post-coronavirus, para el siguiente gobierno igual, ¿no? Y aquí hay un tema de renegociación de deuda que también lo han hablado diferentes especialistas, incluso Gonzalo Chávez, y yo escuché que habló en su momento de este tema.
¿Por qué? Porque hay una ventana de oportunidad ahora con el coronavirus. Se dice que es un problema global que demanda soluciones globales. Todo el mundo está atravesando por este problema complejo. Hay países que ya han podido acceder a espacios de renegociación de deuda y necesitamos nosotros tener un espacio de recursos disponibles para atender este momento y el post-coronavirus para reactivar la economía. Entonces, este es un elemento. Y el otro es el tipo de cambio. Nosotros decimos que el gobierno que venga tiene que tocar este tema. No decimos que vaya a devaluar, sino posiblemente unos micro ajustes graduales, ¿no? Pero sí hay que solucionar este tema y decimos que podría ser acompañado con una protección a la producción nacional, ¿no? Varios países, incluso desarrollados como Alemania, Estados Unidos, ya están cambiando este enfoque, está cambiando en todo el mundo el tema, están protegiendo a sus industrias. El coronavirus, esta crisis ha dado un sacudón a todo lo que ya estaba establecido, que eran reglas del juego y demás. Creemos que esta crisis a su vez da oportunidades para implementar políticas alternativas y ahí está una posible, al menos temporalmente, protección a la producción nacional para que podamos aplicar una política de solucionar el tema del congelamiento y del tipo de cambio fijo, ¿no? Bueno, yo hasta ahí me quedo. Ha sido un gusto compartir la información de Fundación Jubileo y bueno, no sé si más adelante habrá un siguiente espacio. Gracias. Muchísimas gracias, René. A continuación, cedemos la palabra a Gonzalo Chávez Álvarez, doctor en Economía con estudios de posgrado en Harvard, Columbia University y University of Manchester, con más de 20 años de experiencia en el área académica como docente a tiempo completo y director del programa de maestrías de Economía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente es director de la Escuela de Producción y Competitividad de la Universidad Católica. Te damos la bienvenida, Gonzalo. Muchas gracias. No se te puede escuchar. Perdón, voy a prender el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al BLIR, a la Universidad Católica Boliviana, al Instituto de Comportamiento, por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Saludo a las casi 100 personas que están aquí en el Zoom. También saludo muy cordialmente a la gente que nos está siguiendo por el Facebook y tengo activado mi TikTok, así que también tengo un grupo que me está siguiendo por TikTok. Así que vamos a tener una audiencia amplia hoy día y es un placer estar con cada uno de ustedes para hablarles de la economía boliviana. Yo tuve la enorme suerte de que el profesor Martínez, pues René, ha hecho un excelente diagnóstico de la situación económica, financiera y social que vivimos, y eso me beneficia para poderles plantear algunas soluciones. Dado que el diagnóstico ha sido muy duro, lo primero que quiero hacerles es tranquilizarlos, decirles que al contrario de lo que ocurre con la pandemia, con la crisis del coronavirus, donde todavía no vemos luz al final del túnel porque no hay vacunas, no hay remedios, etcétera. En términos económicos, la crisis que estamos viviendo, hay soluciones. Hay soluciones que están siendo disponibles. Tenemos experiencia saliendo de crisis profundas en Bolivia, y el mundo también en términos conceptuales, académicos y de propuestas de políticas públicas tienen soluciones. Creo que ese es un primer mensaje que me gustaría dar, que hay luz al final del túnel en el caso económico y no es un tren viniendo en dirección contraria. El segundo elemento que quisiera mencionarles también es que hay que entender bien de qué tipo de crisis estamos viviendo para después tener la solución adecuada. Porque estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis social, política y una crisis ambiental, ¿no es cierto? En este instante que nosotros hablamos, como ustedes saben muy bien, en el oriente boliviano hay incendios que están matando animales y la naturaleza de manera dramática. Entonces, esta es una multicrisis que estamos viviendo. ¿Y qué tipo de crisis es? Bueno, mire, esta crisis en primer lugar no comenzó
en marzo de este año, como mucha gente nos quiere hacer creer, que estábamos una maravilla hasta marzo de este año y que de repente por causa del coronavirus, el nuevo gobierno y la crisis internacional, de repente reventaron todos los problemas sociales. No, la crisis económica por lo menos se arrastra desde el 2014, cuando bajaron significativamente los precios de las materias primas, especialmente del gas y de los minerales, y Bolivia dejó de recibir como entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de ingresos, ¿no? Y es en ese momento que comienzan a desajustarse los problemas macroeconómicos, como muy bien lo ha mostrado René, aumenta el déficit público. Imagínense la siguiente situación. Hasta el 2014, nosotros teníamos una economía y una sociedad donde estábamos viviendo una bonanza. Y en esa bonanza, papá, mamá, los dos hijos trabajaban, había muchos ingresos, la gente comenzó a tener un poco más de consumo, salían a almorzar y cenar con más frecuencia los fines de semana, hicieron un cuartito dentro de la casa, en fin, ¿no es cierto? Había una bonanza económica que en un primer momento se tradujo en un mayor nivel de consumo. La familia estaba mejor. Y eso era cuando recibía esta familia 15.000 bolivianos, o si quieren 15.000 millones de dólares, la familia boliviana como un todo. Y de repente, de la noche a la mañana del 2014, se cae pierde el empleo la mamá y uno de los hijos y recibimos menos unos 3.000 o 4.000 millones de dólares. La familia deja de recibir 4.000 bolivianos si quiere. Y obviamente este es un shock muy duro, ¿no es cierto? Y el padre de familia se sienta frente a la familia y le dice, no se preocupen, esto es temporario, esto se va a pasar, vamos a seguir consumiendo de la misma manera, va a seguir la bonanza, entre comillas, sin problemas, porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a ir todos los días al banco a agarrar mi ahorro, ¿no es cierto? Porque en esa época también ahorramos mucho, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que es como la alcancía de todos los bolivianos, producto de la bonanza, había aumentado a como 15.000 millones de dólares. Y el padre dice, no se preocupe, bajó nuestros ingresos, pero no nos vamos a ajustar los pantalones, vamos a seguir gastando lo mismo. Y este padre de familia va todos los días al Banco Central de Bolivia y se saca 4 millones de dólares por día. Y entre el 2014 y el 2019 nos hemos gastado 8.500 millones de dólares para sustentar esta burbuja de consumo y una serie de inversiones que se hicieron que no generaban más ingresos para Bolivia, como las canchas de fútbol, aeropuertos donde llegaba una vez al mes un avión, ¿no es cierto? Una serie de inversiones que no daban efecto económico. Sin embargo, nos prestamos plata de nuestros ahorros y fuimos sacando de la caja de ahorro a una razón de 4 millones de dólares por día. Segundo, dijimos, vamos a seguir con la jauja, vamos a seguir gastando y viviendo artificialmente y nos vamos a ir a prestar plata de la suegra, de los vecinos, de los amigos y la deuda externa que estaba alrededor de 14%, ¿no es cierto? Comienza a subir algo como 25, 26% hasta el 2019 y ahora ha subido más. Entonces, esta bonanza que continuaba la financiamos. Primero, con pérdidas de reservas internacionales. Segundo, con préstamos internacionales y también con aumentar el déficit público. Y dijimos, no nos preocupamos, esto se va a pasar. Sin embargo, entonces, esta crisis que comienza el 2014 se profundiza significativamente, no se inicia, se profundiza significativamente con la pandemia y con la cuarentena. Porque de repente un bello día estábamos en nuestras casas, viene el coronavirus y salimos con la solución de hace 500 años, la cuarentena. Y la cuarentena es decir, al 60, 70% del aparato productivo y de servicios, señores, todo el mundo se queda en su casa. Trabajadores, empleados, empresarios, productores, se cierran universidades, colegios, restaurantes, hoteles, hay muy poco transporte, la gente se queda en su casa, ¿no es cierto? Entonces, esa crisis que ya venía desde el 2014 profundizándose, se complica mucho más porque el aparato productivo da un frenazo, ¿no es cierto? Y eso produce, pues, un shock de oferta. Y después, obviamente, gente que se queda en su casa consume menos cosas, se vuelve también, hay menos consumo, shock de demanda, y de repente estamos
en este instante frente a la primera recesión económica probablemente desde el año 1983-1984. Y recesión significa cuando el Producto Interno Bruto, la riqueza generada en un año, es negativo. O sea, cuando el producto se achica, cuando la riqueza de un país se achica. En términos concretos, significa 12% de la población económicamente activa sin trabajo, ¿no es cierto? Y sin perspectivas de trabajo. Entonces, eso es una caída muy fuerte de ingresos. La gente tiene menos plata, menos ingresos y por lo tanto consume menos. La inflación está relativamente baja, pero hay recesión. Recesión significa, ¿no es cierto?, caída fuerte del Producto Interno Bruto. Y hay una diferencia que probablemente podamos caminar a una depresión. A Teodoro Roosevelt una vez le preguntaron cuál es la diferencia entre recesión y depresión. Recesión cuando el desempleado es el vecino. Depresión es cuando yo también soy el desempleado. Eso significa cuando hay una profunda crisis en el aparato productivo, no hay plata, no hay ingresos, no hay perspectivas de crecimiento, hay desempleo, gente sin trabajo, las empresas comienzan a cerrarse. Dense una vuelta por Bolivia y ustedes van a ver cómo centenas, yo diría hasta miles de tiendas están cerrando, han parado de pagar alquileres. Entonces, esa es la situación económica gravísima que está la economía boliviana. Y encima de eso tenemos una crisis social fuertísima, porque salimos de un gobierno con características que quería quedarse y que no respetó el voto popular. Entramos a un gobierno de transición que está durando más de lo que se pensaba, y obviamente hay movimientos sociales que les garantizo van a querer decir, bueno, a mí me afectó más la crisis y por lo tanto a mí yo quiero que ustedes me paguen, me den más dinero, me ayuden y la cola es enorme. Entonces vamos a estar frente también a una crisis de conflictividad social muy elevada, a un conflicto distributivo con un Estado que está sin plata. Por otra parte, tenemos una crisis política enorme que probablemente en octubre se va a encaminar mejor, pero el momento, la forma de diagramar esta crisis de manera sencilla es mostrar que el Poder Ejecutivo está enfrentado al Poder Legislativo y hay una pelea enorme. Entonces, imagínense que la economía boliviana es como una persona, está en terapia intensiva, ya está respirando artificialmente, tiene un tubo aquí en el cuello y de repente en la sala de terapia intensiva están los familiares, los vecinos, los parientes, sectas religiosas, están todos ahí agarrándose a golpes, lanzándose basinicas, ¿no es cierto?, lanzándose chatas, lanzándose bisturís, unos queriendo decir, no, así hay que hacer, mejor condonaremos el pago de las AFPs, no, paremos el bono, no de 500, no de 1000. Entonces, en plena sala de terapia intensiva, cuando los médicos económicos deberían estar operando, hay un quilombo del demonio, ¿no es cierto?, y eso refleja una crisis política enorme de representatividad y que tiene que esperar todavía entre 1 y 3 meses hasta que se resuelva, si es que se resuelve con lo que tiene que ver el tema de las elecciones. Paralelamente hay una crisis ambiental profunda, ¿no es cierto?, en el modelo primario exportador que ha contaminado durante los últimos 195 años nuestros ríos, ha contaminado nuestras ciudades, ¿no es cierto?, y ha contaminado pues a través de un modelo primario exportador que destroza la naturaleza. Por lo tanto, eso nos está pasando factura también, y a la crisis política, a la crisis social, a la crisis económica se adiciona una crisis medioambiental. Entonces, estamos frente a un cambio de era, estamos frente a un cambio radical. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Si ustedes me dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es mejorar un poco aquí el tipo de cambio o invertir un poquito más allá, todo eso, por supuesto que es un camino, sí hay que hacerlo, pero yo les diría que, como aquí hay muchos jóvenes, es un cambio de era que requiere un cambio radical en la forma de pensar las cosas. Necesita desafíos significativos, necesita desafíos que sean cambio de era. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? En los años 60, Estados Unidos, por diversas razones, estaba en una crisis enorme de representatividad, de temas económicos, de temas tecnológicos, y de repente apareció Kennedy y dijo, vamos a la luna en 10 años y vamos a retornar. Entonces hubo un moonshot, dijeron, y esa ida
esa manera de encarar los temas, de decir, vamos a ir a la luna con un proyecto innovador, creativo, diferente, permitió, ¿no es cierto?, a la economía norteamericana en su época en crisis reinventarse de diferentes maneras, en lo tecnológico, en lo económico, porque ir a la luna había sido una tarea de decenas y centenas de sectores que necesitaban apoyo económico, que tenían que ver con emprendimiento y otras cosas. Entonces, Bolivia, para salir de esta múltiple crisis, necesita encontrar cuál es su moonshot, cuál es esta estrategia, ¿no es cierto?, que implique un cambio de era, porque lo que se está muriendo es el modelo primario exportador de los últimos 195 años que generó rentismo y que también generó un tipo de política vinculado a los recursos naturales, ¿no? Y es una crisis de patrón de desarrollo. Patrón de desarrollo es la manera en que estructuralmente nosotros producimos cosas. Entonces, esa producción estructural de cosas en Bolivia ha estado basado en minerales, ha estado basado en gas, en agropecuaria, y eso es todo. Siempre hemos sido primario exportadores. Y ese patrón de desarrollo ya ha sido administrado por los neoliberales, primero por los liberales, después por los neoliberales, han venido los estatistas, los neopopulistas, han administrado el mismo patrón, otra vez han vuelto los neoliberales y los estatistas. O sea, hace 195 años, dos modelos económico-políticos se han estado disputando este patrón de desarrollo que siempre ha sido el mismo, primario exportador, una vez a la izquierda, otras veces a la derecha, y los resultados han sido mediocres en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. En términos sociales, porque seguimos siendo, a pesar de las mejoras que han habido en términos sociales en los últimos 50 años, seguimos siendo el país más pobre de América Latina. Segundo, en términos económicos, nuestra tasa de crecimiento promedio en estos 195 años de historia económica no pasa del 2,5, 3% cuando la población también crece a ese nivel, ¿no es cierto? Y en términos políticos, porque seguimos en este eterno conflicto social de calle, de falta de institucionalidad, de enorme debilidad que se ha producido en todo este tiempo. Entonces, estamos frente a una crisis del patrón de desarrollo y estamos frente a una crisis del modelo que tampoco ya puede discutir. Entonces, si vamos a seguir discutiendo, no, que ahora vuelve el Estado, no, ahora que vuelve el mercado, no, ahora que vuelve el Estado, si estamos en ese rollo, en ese péndulo, otra vez, pues estamos dando vueltas en círculos, ¿verdad? Y las salidas de esta crisis no son sencillas, por lo tanto, significan un cambio de era. Por lo tanto, significan pasar de una economía basada en los recursos naturales y en el rentismo, esto de repartir la plata al resto, ¿no es cierto?, de la sociedad, pasar de esa economía rentista para una economía basada en lo más importante que existe en una economía, especialmente en términos actuales, ustedes, el capital humano. Especialmente los más jóvenes. O sea, dejar la economía de los recursos naturales para pasar a una economía basada en el capital humano, en lo más valioso, porque el gas, los minerales, inclusive la soya, se va a acabar en algún momento. Lo que nunca se acaba son las ideas. Lo que nunca se acaban es la innovación y la creatividad de las personas. Entonces, además eso está ocurriendo en la práctica, porque la economía tradicional con esta pandemia, que es la economía del intercambio de bienes, de servicios, de televisores, de computadoras, de refrigeradores, de zapatos, está subiéndose a la nube del Internet. Ahorita estamos haciendo, ¿no es cierto?, un cambio en el paradigma también de la manera en que organizamos la economía. La economía está subiendo aquí arriba, se está subiendo al Internet, se está subiendo a la nube del Internet. Entonces tenemos que dejar la economía basada en la Pachamama y los rezos de izquierda y derecha que ha habido en torno de eso para una economía del Sol Inti, de la economía del Internet que está aquí arriba. Y ahí están las nuevas oportunidades de negocios, ahí están las nuevas oportunidades de generar valor. Pero eso implica dejar poco a poco la economía de los recursos naturales para apostar una economía basada en el capital humano. Y esa economía basada en el capital humano tiene que apostar, por lo tanto, al desarrollo inteligente, las ideas, el capital humano. Tiene que apostar al desarrollo circular, ¿no es cierto?, y respetuoso del medio ambiente, al desarrollo verde, ¿no es cierto?, al desarrollo naranja basado en cultura, en ideas, en folclore,
en la gastronomía, tiene que apostar a la economía tecnológica y a la economía más diversificada, porque si piensan que vamos a seguir sobreviviendo produciendo 4 o 3 productos el próximo siglo, estamos perdidos, ¿no es cierto? Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, es un cambio de era. Ahora, este cambio de era implica que tengas que trabajar en 2 niveles, un nivel de cortísimo plazo y un nivel de mediano y largo plazo, para cómo hacer esto, cómo transitar este tipo de cosas. Y para esto voy a utilizar la economía de la guerra. Nosotros como generación, ¿no es cierto?, especialmente los más jóvenes, esta es la guerra que les ha tocado vivir. A nuestros abuelos les ha tocado la guerra del Pacífico, a nuestros padres probablemente a nivel internacional les ha tocado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en fin, ¿no es cierto?, han habido un montón de guerras. La guerra que nos tocó a nosotros es la guerra contra el coronavirus, un enemigo sumamente complejo, difícil, sobre el cual no teníamos ninguna condición para atacarlo. Con todos los avances tecnológicos, la solución que le damos a la coronavirus es que te quedes en tu casa y te tapes con un trapito la boca, como lo hicieron en el siglo XIV, ¿no es cierto?, por la peste negra, o como lo hizo la gripe española en el año 1919. Lo mismo. Entonces, para que vean cómo ha habido el desajuste y lo carentes que estábamos para enfrentar este tipo de problemas. Por lo tanto, estamos en una economía de guerra. Y en una economía de guerra tú tienes que hacer políticas públicas para salir de guerra, para salir de una guerra. El primer elemento central cuando estás en una guerra es cierto nivel de unidad que tiene que haber en el país. En el desmadre que hay en la sala de terapia intensiva, ¿no es cierto?, en este instante, entre la pelea del Poder Ejecutivo y Legislativo, o la falta o la visión chata de nuestros liderazgos, que piensa que haciendo pequeñas republiquetas va a poder salir de esta crisis, obviamente ahí no va a funcionar. Entonces, el primer elemento para salir de esta guerra es un gran pacto social y político, ¿no es cierto? Y porque es una guerra. Y les pongo ejemplos. Después de la Primera Guerra Mundial viene la crisis de 1929 en Estados Unidos, y en Estados Unidos se establece el plan Roosevelt, el Great Deal, el gran acuerdo. Roosevelt, ¿no es cierto?, hace un pacto y reconstruye la economía norteamericana que conocemos ahora con todo su poder, y hace su plan a partir de un acuerdo político. Después de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo político internacional crea el plan Marshall, ¿no es cierto?, que fue el mecanismo de inyectar dinero a los países vencedores, pero que habían sido duramente afectados por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Otra vez, pacto y un plan de desarrollo de largo plazo. O piensen en España, después de Franco, el pacto de Moncloa, ¿no es cierto?, que permitió que se construya la España moderna. Entonces, existen muchos ejemplos donde las sociedades y sus políticos, cuando están frente a una crisis económica tan grave como la que vivimos, se unen, pactan para salir del hueco, ¿no es cierto? Y ese es un primer cosa. Entonces, primero un pacto social y político que tendría que implicaciones fiscales, de transición económica, etcétera. Y por supuesto, después ya vienen las políticas de guerra. En la guerra, por supuesto que tienes que salvar primero a las personas. Y de alguna manera, los bonos que se están dando van en buena dirección y van a tener que continuar los bonos. Los bonos son una vaina, sí son una vaina, pero el agua está aquí y están avisando que va a pasar una sierra a la altura de la rodilla, ¿no es cierto? El Titanic está en esta posición. Y no puede estar queriendo reformar el menú del restaurante y decir, no, pues lo que tenemos que hacer ahora es un cambio estructural. Está hundiendo el Titanic y lo único que te queda es lanzar salvavidas especialmente para la gente que está pues en una situación económica muy complicada, y por supuesto ayudar también a las empresas por el lado de la oferta con créditos, con asistencia técnica, priorizando a los que han sido más afectados, como es construcción, como es alimentos, como es transporte, como es turismo y otros sectores. Entonces, en el cortísimo plazo, políticas de sustentación de demanda agregada a través de algunos bonos, ¿no es cierto?, que hay que consolidarlos, y eso nos van a acompañar probablemente unos 3 a 6 meses todavía, y por supuesto programas de empleo de calidad, ¿no es cierto?, apoyo al sector empresarial. Pero eso es cortísimo plazo, eso es la guerra, no es la solución. Insisto,
el Titanic está ya en posición vertical, ¿no es cierto? La orquesta está tocando, ¿no es cierto? Y no queda otra que salvar a la economía boliviana. Ahora, en el segundo momento, cuando salvemos a la mayor cantidad de gente y empresas posible, por supuesto que también tenemos que comenzar a pensar en la salida de mediano y largo plazo. Lo ideal es que las cosas que hagas en el corto plazo pavimenten las políticas económicas para esta nueva era que tenemos que construir. Entonces, la reactivación económica debería estar en base a 4 ejes, ¿no es cierto? En primer lugar, salud. Tenemos que aprovechar esta crisis para tener el mejor sistema de salud del planeta, ¿no es cierto? No solamente poniendo 10% o 15% del presupuesto, sino teniendo un programa que cubra, ¿no es cierto?, a todas las personas a través de un sistema de salud adecuado, y para eso necesitas postas sanitarias, necesitas construir algunos hospitales, porque el problema, el 70% de los problemas de salud de Bolivia se resuelvan en una esquina, en el barrio, en postas sanitarias, porque son gripes, dolores de barriga, rupturas de un brazo. Entonces, y para eso obviamente tienes que construir una red de postas sanitarias, un sistema de salud que incluya tecnología, que incluya innovación, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también, por supuesto, dotarnos de un hospital de tercero o cuarto nivel por región. Esta es la oportunidad. En temas educativos, este es el momento de un cambio radical en la educación, ¿no es cierto? Y para eso tienes que no solamente entrar en lo que es la educación virtual, sino también crear espacios de futuro en los barrios, ¿no es cierto?, llevando las naves de futuro que van a transformar la educación, la salud. Entonces hay que construir espacios gigantescos en los barrios, en los lugares más pobres, lo más bello para los más pobres, en lugares así alejados del país. Hay que construir lugares, vamos a generar empleo con eso porque es inversión pública, pero ahí tenemos que construir, ahí tienen que haber atención de educación de educación para el siglo XXI, que ahí aprendan tecnología, que aprendan coding, que aprendan software. O sea, que los jóvenes en las tardes vayan y aprendan otras cosas que lo que hace el colegio de la mañana, ¿no es cierto? Ahí también tiene que haber postas sanitarias, ahí también tiene que haber el cuidado de los ancianos, ¿no es cierto? Ahí tiene el cuidado de los jóvenes, ahí tiene que haber bibliotecas, tiene que haber espacios de cowork, ahí tiene que haber sistemas de apoyo a emprendimiento. Son naves de futuro que llevan empleo, pero que llevan educación, que llevan salud, que llevan muchísimas cosas, y se construye, ¿no es cierto?, 40, 50 de estos espacios, ¿no es cierto?, para reactivar la economía en el corto plazo, pero para ir creando la economía de mediano y largo plazo basado en el capital humano. Lo mismo con el tema de infraestructura, lo mismo con el tema de tecnología. Entonces, tenemos que pavimentar en el corto plazo, ¿no es cierto?, lo que hagamos en el largo plazo. Porque la idea es, no, resuelvo primero la guerra y después veo qué hago. No, hay que hacerlo simultáneo, porque no hay tiempo ni hay recursos. Con esto voy terminando, porque ¿de dónde sale la plata? Bolivia necesita invertir. Tu papá, ¿no ve? ¿Cómo? Alguien ¿alguien quiere preguntar o tiene alguna? Me ha cortado la... Creo que hubo un error en el micrófono. Ok, entonces voy a aprovechar de tomar agua. Está bien. A ver si retomo el entusiasmo. Bueno, entonces ya me olvidó que estaba diciendo. El tema del financiamiento. Entonces, para todo esto necesita un esfuerzo fiscal y monetario que lo ha mostrado muy bien René, complejo. ¿Dónde va a sacar plata? Por lo menos necesita 6.000 millones de dólares por año, ¿no es cierto? Y, por supuesto, primera cosa, algún pacto social, porque en este quilombo, ¿no es cierto?, en este desmadre que hay en la sociedad, no es receta económica que funcione, no hay receta. No es un tema técnico, que entre los mejores economistas y administradores y de repente van a hacer un plan, los economistas de la Cato con otros. No. Es un tema de construcción social, es un tema político. Necesitas ciertos equilibrios políticos para resolver. Entonces necesitas para meter educación, para salud, para salvar empresas, para desarrollar sector productivo, para pensar en tecnologías de la información, para pensar en nueva infraestructura, para pensar en esta economía digital que tenemos que crear, pues necesitamos como 6.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde sale esa plata? ¿No? Lo primero, a ver, les diré que la mala noticia.
En el mediano y largo plazo, ustedes van a tener que pagar eso, con más impuestos, no hay otra alternativa. Así que no se hagan mucha ilusión, vayan guardando su platita, que en 5 años ustedes van a tener que pagar este esfuerzo. Yo probablemente ya voy a estar jubilado, pagaré menos, pero ustedes jóvenes van a tener que pagar esto. Entonces, ¿qué significa eso? Una gran reforma tributaria. Necesitamos recursos internos. En el país poca gente paga impuestos y se benefician de servicios sociales todos. ¿Ok? Entonces, porque tenemos además una economía informal gigantesca del 80% de la población económicamente activa. Entonces, tienes que hacer una reforma tributaria que en el mediano plazo te ayude a pagar estos gastos que vamos a hacer. Mientras tanto, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos 6.000 millones de dólares? Tenemos que renegociar primero la deuda externa. Debemos como 12.000 millones de dólares afuera, eso es como el 29% del PIB. Está bien, no es mucho, pero no podemos pagar. Igual que ahora estás renegociando tu deuda con el banco que no puedes pagar, tienes que ir a los organismos internacionales, especialmente a los chinos, que son los que más nos han prestado, bueno, que nos han prestado buena parte, y saben, no es que no estoy queriendo pagar, no estoy pudiendo pagar, es que por favor, necesito que usted me da una holgura. Y encima, no solamente necesito una holgura, sino necesito que me preste más plata, ¿no es cierto?, para poder salir de esta situación. Entonces, renegociación de deuda, inversión extranjera directa hay que atraer, hay que ver préstamos internacionales y por supuesto tiene que haber un esfuerzo local también, ¿no es cierto? Y para esto vamos a tener que aceptar unos niveles de déficit público un poquito más altos, vamos a tener que pedir que la inversión privada nacional empuje más la cosa, vamos a tener que pedir que los bancos canalicen mejor los recursos y de alguna manera bajen. Todos nos tenemos que ajustar el cinturón y ganar menos plata en algunos casos o no ganar en otros casos. Entonces va a ser una situación de transición porque tú necesitas como 6.000 millones de dólares para volver a crecer al 2 o 3%. Porque no sabemos el tipo de recesión que estamos. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha gente que dice, digamos, los más entusiastas y felices dicen, no, la recesión va a ser del tipo V, así. Caemos al fondo del pozo y el próximo año nada ha pasado aquí, salimos rápidamente. Esos son los más entusiastas. Y hay gente que dice, va a ser del tipo. Otra gente dice del tipo U. Vamos a caer al valle recesivo por 4 o 5 años y allá por el 2025 vas a tener un empleo decente y recién te vas a recuperar. O puede ser del tipo L. Caes al fondo del pozo y pasas entre 10 y 15 años ahí abajo. Y en la historia económica boliviana hemos pasado por los 3 ciclos. No sabemos exactamente cuál va a ser el tipo de recesión. Esperemos que sea una combinación entre B chica y una U no tan gorda, digamos, en la parte de abajo, ¿no es cierto? No sabemos. Va a depender del pacto político que se haga, va a depender de la calidad de la inversión pública, de la capacidad que tengamos para crear ecosistemas para nuestros emprendedores nacionales y no hay la menor duda que en los próximos años el Estado, un Estado más eficiente, más emprendedor, más creativo, tiene que ayudar a la economía a salir. Hay mucha gente que cuando el Titanic se está cayendo, le dice, lo que tienes que hacer es bajar el déficit público y reducir el Estado. Pero se están cayendo las cosas, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde? No, así hay que hacer, ¿no es cierto? Ese es el pensamiento fanático que existe de un lado, que dice, no, ahora es el momento de achicar el Estado, cuando el Titanic se está hundiendo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente hay que mostrar una eficiencia mayor del Estado, cortar muchos gastos, hay mucho sobreempleo, hay obviamente gastos innecesarios, todo eso hay que cortar, pero la inversión pública, el gasto público de calidad va a ser fundamental para reactivar la economía y esperemos que la inversión pública sea complementaria a la inversión privada, que reactive también, que sean los dos brazos que permitan salir del hueco, lo privado y lo público, para buscar un Estado más emprendedor, que cree ecosistemas, que piense en temas absolutamente diferentes en términos económicos. Por lo tanto, hay salida, vuelvo con lo principio, depende de un equilibrio político, hay las políticas públicas necesarias, hay que conseguir como 6.000 millones de dólares por año por los próximos años, y hay que crear, ¿no es cierto?, una percepción de que lo que Bolivia necesita es un moonshot,
un viaje a la luna, ¿no es cierto? Y ese viaje a la luna tiene que ver con transformación digital, tiene que ver con temas económicos, sociales, de inclusión, de medio ambiente, tiene que ver con esto de recrear una economía mucho más inclusiva, verde, solidaria, tecnológica y creativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Agradecemos a ambos expositores por abrir este espacio de diálogo. En este momento nos vamos a dar una pausa de 5 minutos para que vayamos a tomar alguito y después vamos a empezar a leer las preguntas que pongan en el chat, pero también vamos a dar la posibilidad de que si alguien quiere hablar, pueda desactivar su micrófono. Antes de entrar a este receso, por favor, con los participantes, quisiera mostrarles el comunicado que les hemos enviado para que todos tomen en cuenta esto, que la asistencia está siendo tomada en cuenta los primeros 20 minutos de la sesión, desde las 18 horas hasta las 18:20. La plataforma Zoom a nosotros nos está permitiendo el registro de los participantes. Entonces, en nosotros podemos ver la cantidad de minutos que ustedes están conectados. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a proceder con la certificación al finalizar la cátedra. Y en caso de que ustedes tuvieran alguna dificultad con problemas de conexión, estamos dejando abierta el Zoom para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Desde la próxima sesión nosotros vamos a ingresar desde las 6:10 para que no hayan problemas de conexión como hubo ahora, y en ese sentido también les pedimos mil disculpas, que para la próxima sesión esto ya se va a solucionar. Muchas gracias. En 5 minutos volvemos.
investigaciones en ciencias del comportamiento, investigación al alcance de las personas, investigación para la gente. Bueno, yo creo que ya vamos volviendo para las preguntas. Estamos anotando todas las que nos están haciendo por medio del chat. Tal vez por cuestiones de tiempo no lleguemos a leer todas, pero en lo posible lo vamos a intentar. No sé si ya estamos todos, Gonzalo, René, y si los demás podrían activar sus cámaras, igual nos gustaría mucho, ya que queremos que esto también sea como un espacio de diálogo. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta de Silvia Rita Meave. La pregunta es a Gonzalo Chávez. ¿Usted cree que a corto plazo entremos a una depresión laboral, siendo que en este momento nos encontramos en recesión? Gracias por la pregunta. Sí, es afirmativo y lamentablemente pues ya la tasa de desempleo, como he mencionado, es 12%. Solamente en la pandemia cerca de 200,000 personas han perdido trabajo, ¿no? Y la situación es sumamente delicada, especialmente de algunos sectores como transporte, comunicaciones, como restaurantes, bares, en fin, todos los servicios, ¿no? Algunos sectores están mejor, pero sí estamos en una recesión, sí va a haber el desempleo, es muy grave, y vas a tener mayor nivel de pobreza, probablemente, lamentablemente, vamos a enfrentar hambre también. Muchas gracias, Gonzalo. Pregunta de Marcela Los Santos para René Martínez. ¿Cuáles son los sectores más afectados por esta caída de la economía? Bueno, la caída de la economía se registra desde el año 2015 aproximadamente, ¿no? En principio, el primer efecto, antes del coronavirus, obviamente, era por el sector hidrocarburos, ¿no? Y este sector era la punta de lanza, si se quiere, de la economía y del crecimiento económico específicamente. Entonces, es el primer efecto. En el COVID específicamente, hay sectores que han sido bastante afectados por el tema de la cuarentena y la paralización de actividades, como es lo que es turismo, hoteles, en algunos casos restaurantes, pero también manufactura, servicios de entretenimiento, manufactura en general, ¿no? Y afecta a microempresas, pequeñas empresas, también lo que es el transporte y comercio, ¿no? Y si esto, nosotros decimos que esta crisis del coronavirus ha activado en realidad lo que es una situación de crisis un poco más de mediano plazo que se ha estado gestando. Ya hablamos de una crisis económica un poco más larga. Esto sí afecta ya a todos los sectores de la economía en general. Muchas gracias, René. Pregunta para Gonzalo Chávez. ¿Hubo una reducción de la cooperación internacional en los años de bonanza? ¿Habrá un comportamiento diferente en estos años que se vienen de futura recesión? Evidentemente ha habido menos cooperación porque tenías plata, ¿no es cierto? El gobierno de Evo Morales ha sacado 2 loterías. La primera es obviamente la lotería de los recursos naturales, cuando el precio del gas pasó de 1.5 a $10 el millar de pies cúbicos, cuando los minerales subieron 4 o 5 veces más, e inclusive la soya. Entonces, esa primera lotería implicó para que Bolivia entre el 2006 y 2014, 15, recibió aproximadamente 60,000 millones de dólares. Repito, 60,000 millones de dólares. Para que tengan la idea del tamaño de esto es como medio plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, especialmente encabezados por Estados Unidos, decidieron dar 12,000 millones de dólares a los países que habían estado en guerra para ayudar en la reconstrucción. La mitad de eso son 6,000. Puestos a dólares de hoy son 60,000 millones de dólares. Entonces, esa fue la primera lotería que se sacó el gobierno de Morales. La segunda lotería que se sacó fue que la deuda externa, que estaba en 63% del producto, bajó a 14%. El 2005 estaba al 63% y después esta bajó al 14%. Entonces, en esa situación hubo mucho dinero, pocas ideas, ¿no es cierto? Y lamentablemente pocos proyectos para utilizar bien esos recursos, porque con esa cantidad de plata y sin deuda podías haberlo dado la vuelta
esta economía. Sin embargo, seguimos con la economía basada en los recursos naturales, el mismo rollo, la burbuja de consumo, ¿no es cierto? Y como gran cosa, el espejismo que se produjo en términos económicos, ¿no? Ahora, evidentemente, en ese momento no necesitabas plata de afuera. Y además, como te has gastado tus reservas internacionales, que era como tu acaicha, ¿no es cierto?, como tu alcancía, te lo has gastado, ahora necesitas de la cooperación internacional y vas a tener que ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, vas a tener que emitir bonos, o sea, tienes que raspar la olla para conseguir plata de afuera. Muchas gracias. Una pregunta de María Cristina Castro. Tenía una duda sobre el efecto que tendría en la economía la devolución de la AFPs, ya que es un tema reciente. ¿A mí? Para Gonzalo o René, para los dos, no se especificó. Que René responda a esa pregunta difícil. Ya, es el tema de las AFPs, ¿no? En realidad, el sistema de pensiones que tenemos en el país no es un sistema de pensiones tan desarrollado como en muchos países de la región. Además que tenemos que tomar en cuenta que nuestra economía es altamente informal, ¿no? Es una pequeña parte de la población que ha entrado a lo que es el sistema de pensiones, y si vemos los retornos que genera las AFPs, los fondos de pensiones, y las posibilidades de jubilación que están dando a los actuales aportantes, vemos que estamos en una situación bastante precaria, si se quiere. Tocar aún más este sistema de pensiones realmente sería marcar retrocesos grandes, ¿no? Mucha de la gente que se está jubilando y se ha estado jubilando bajo el sistema de pensiones está entrando bajo este régimen mixto que es solidario, en el cual el Estado está aportando, o mejor dicho, el Fondo Solidario está aportando una parte de la jubilación de estas personas, y para que tengan una renta que sea relativamente aceptable, porque son bajas las rentas que se reciben bajo este sistema de pensiones. Si a estas personas, que son la gran mayoría, todavía se les permite retirar una parte de lo que es sus jubilaciones, con la cual estarían bajando sus cotizaciones, la jubilación para el futuro bajaría notablemente, ¿no? Sería un retroceso muy grande para lo que es el sistema de pensiones. Nosotros no aconsejamos que se toque entre las medidas que se están dando para la pandemia lo que es el sistema de pensiones. Si me permiten un comentario esto, porque, a ver, hay varios mitos. Mucha gente cree que los 19.600 millones de dólares que existe de las contribuciones de las personas, o casi medio PIB boliviano, esos 19.600 millones de dólares, alguien piensa que está en una bóveda o como Río Tío Magpato está en un lugar esperando que les devuelvan. Ahí está mi plata, devuélvame la plata, ¿no es cierto? Piensa que está en una alcancía gigante. No es así, ¿no es cierto? Esa plata probablemente en un 60% está en DPFs de los bancos, en un 30% más o menos está en bonos del Tesoro, el gobierno ha comprado eso, el TGN, y unos 20% está eso afuera, en aplicaciones internacionales. Entonces, no es una plata que está circulando, o sea, tus contribuciones actuales probablemente ha servido para que le des un crédito a la señora de la calle 2 del microcrédito para la dulcera, o para la compra de una casa, o para una empresa. O sea, esa plata está circulando, no está esperando que alguien se lo lleve, no está en una alcancía que rompe el chanchito y devuelvo, no es así. Ahora, probablemente tú puedes tener también otro problema, que te van a devolver ahora, digamos, a un grupo le pueden devolver ahora, pero significa que cuando seas abuelo, tu pensión va a ser menor, porque te están devolviendo parte de la plata. Entonces, de aquí, muchos de ustedes de aquí a 50, pero yo en breve, o sea, si a mí me devuelven, porque la mayoría de la gente lo va a gastar en consumo, porque ¿en qué vas a invertir ahorita en Bolivia? ¿No? O sea, ¿vas a hacer lo mismo? ¿Vas a ir a los bancos a poner tu plata? ¿O vas a abrir un restaurante para qué? O sea, son muy pocos los escenarios de dónde invertir. Entonces, buena parte de la plata, si se devuelve, va a ir, por supuesto, al consumo. Y esa gente va a sacrificar el consumo de hoy
¿no es cierto? Felices, van a recibir la lana, se van a ir al fórum, se van a ir a otros lugares, ¿no es cierto? Pero de aquí a 40 años, tu ingreso, ¿no es cierto? De aquí a 40 años, tu ingreso, a menos 30 años, 20 años, tu ingreso de viejito, cuando no generas, es muy bajo. Ahora, es muy complicado por el impacto financiero que puede tener. Pero por otra parte, hay dos elementos. Uno, ¿por qué yo, trabajador, tengo que contribuir con mi plata para salvar el quilombo de todos? ¿A qué santo? ¿No es cierto? Es decir, o sea, mi plata para todo, no pues, eso es como un impuesto, ¿no ve? Porque obviamente a mí me va a devolver, yo voy a gastar y voy a ayudar, pero el resto, ¿en qué queda? ¿No es cierto? En primer lugar. Y segundo, eso no significa que aceptemos el sistema de pensión. Ustedes como jóvenes tienen que luchar para que haya un nuevo sistema de pensión. Es un desastre, hay muchos problemas. Primero, que para que reciban su plata más o menos razonable, tienen que vivir 110 años, así que prepárense, ¿no es cierto? Hoy día pueden dormir en alcohol, ¿no es cierto? Necesitan 110 años. La rentabilidad de los fondos es bajísima, 1,5%, 2%. El tema institucional es un desorden. Hace 7 años el gobierno del MAS ha estatizado pensiones y lo ha dejado uno en telequia, porque las AFPs tenían que pasarle la plata, la contabilidad, los softwares, todo, a la gestora pública. 7 años han pasado y no han podido pasar la plata y la gestión a la gestora pública. Y han tenido que seguir las AFPs funcionando. Entonces hay un desorden institucional, hay un problema de rentabilidad, hay muchos problemas con las AFPs. Entonces imagínense, con todos esos problemas, sacarle plata a eso más, se complica más la cosa, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama técnicamente alegría de presente, hambre de mañana. Gracias, René y Gonzalo. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel Chipana. Estimado Gonzalo, comentabas que tenemos que renovar el modo en que vemos a la economía en el país. ¿Tienes por allí algún ejemplito específico que nos puedas comentar con nosotros? Quizás algunos en el país, quizás algunos del exterior. Y una segunda pregunta, ¿cómo ves la relación entre campo y ciudad en la economía boliviana para el futuro? Mira, yo creo que gracias por las dos preguntas muy buenas y me va a permitir juntar las cosas. A ver, a ustedes desde el colegio les han enseñado lo que Bolivia tiene son sus recursos naturales, ¿no es cierto? El petróleo, el gas que es nuestro, les han contado el cuento del mendigo sentado en la silla de oro y que algunas veces son los neoliberales chupasangre que se han llevado las sillas, se han llevado todo, otras veces son los estatistas que se han llevado. Esas son los imaginarios que hemos creado, ¿no es cierto?, las retóricas sobre el tema de los recursos naturales y que por lo tanto los recursos naturales nos van a salvar y ese es todo, el imaginario está construido sobre el tema de los recursos naturales. ¿No? Pero la mala noticia que les tengo es que esa economía poco a poco está comenzando a ser cada vez menos importante. Porque lo que ahorita el negocio que está funcionando es Zoom. Mira la cantidad de gente que está utilizando Zoom. ¿No es cierto? ¿Cuántos están sacando petróleo o gas? Los mínimos. Cada vez más los grandes business están aquí arriba. Por lo tanto, Bolivia, los ejemplos que me piden, Bolivia tiene que comenzar a pensar fuera de la caja, fuertemente. Por eso el moonshot, por eso la idea de cambiar el paradigma de manera radical. ¿No? Y en esa dirección va antes los recursos naturales eran tus grandes diferenciadores, ¿sabes? Ahora, ¿cuáles son tus ventajas competitivas como país? El frío, el sol, el viento, eso es lo que tienes que comenzar a vender para la economía digital. ¿Cómo se hace eso? ¿No es cierto? Tú tienes que aprovechar, ¿no es cierto?, que Bolivia está al centro de América Latina y tienes que invitar a Facebook, a Google, a Amazon para que construyan centros tecnológicos a 4,000 metros de altura, ¿no es cierto? Y que para que el campo, ¿no es cierto?, ya no produzca las pocas verduras que todavía están produciendo, que no va a funcionar, ¿no es cierto?, sino que se vuelvan en el campo clústeres tecnológicos, conglomerados tecnológicos. Entonces tú tienes que invitar a que Google, a que Facebook, a que Amazon traigan sus servidores. ¿Por qué decimos el frío?
porque todos ustedes ahorita en sus computadores seguramente, a ver, acérquense un poquito, por favor. ¿Qué oyen? El ventiladorcito, ¿verdad? Está funcionando un ventilador porque aquí hay energía que hay que enfriar. ¿Se imaginan la energía y el tamaño del ventilador que necesitas para un servidor que tiene el tamaño de 5 canchas de fútbol? Entonces, además es carísimo. Entonces, imagínense la maravilla de decirle a 4.000 metros de altura, todo el día hace frío y en la noche peor todavía. Entonces, no vas a necesitar refrigerar tus grandes computadores, que son estas nubes del Internet. Simplemente tráelas acá. ¿No es cierto? Y además te voy a dar energía eólica, va a funcionar con viento, porque en la Laguna Colorada hace unos vientos del demonio. Yo soy de Villazón, la patria de los vientos, y los vientos lleva a la gente. Yo de chico iba a mi colegio con peso en mi mochila para que no me lleve el viento. Entonces el viento va a generar energía y va a abaratar los costos de estos. Y detrás de eso, por supuesto, ingenieros bolivianos, técnicos que estén trabajando en torno de estos grandes conglomerados. Energía solar, ¿no? Y aquí viene el litio. El litio tiene que ser la última frontera extractivista y la primera de la cuarta revolución industrial. Porque en Bolivia, ¿no es cierto?, hay la peregrina idea de que tenemos que hacer primero la primera revolución industrial. No sé si se acuerdan de nuestras anteriores autoridades al borde de las lágrimas, ¿no es cierto?, con el lingote, ¿ok? Habían producido un lingote en Carachipampa, ¿ok? Y estaban llorando frente a lo que Inglaterra hizo hace 200 años. Entonces, ¿por qué? Porque entienden la revolución industrial como por una escalerita. Primero el lingote, gran conquista, himno al lingote, ¿no es cierto? La segunda conquista, el clavo, feriado para festejar el clavo boliviano. Después va a venir la calamina y en algún momento del tiempo vas a llegar al automóvil en esta escalerita, en esta idea donde que para generar riqueza tú tienes que industrializar, generar valor agregado. Porque seguramente ustedes han debido escuchar en las radios a sus abuelitos, vienen a ver, hijo, yo te voy a decir lo que le hace falta a Bolivia, acércate, ven a ver, cerquita, te voy a decir lo que falta. ¿Sabes qué le hace falta a Bolivia? Industrializar sus recursos naturales. Puta, ¿cómo no nos dimos cuenta? Hace 200 años estamos en ese rollo, ¿no es cierto? Y es este tipo de industrialización, pues, que quiere ir pasito a pasito, ¿no es cierto? Si eso hubiera seguido el camino que sigue Finlandia, por ejemplo, seguirían produciendo muebles de madera y no hubieran saltado a Nokia, que era telecomunicaciones. Entonces, la industrialización en Bolivia tiene que dar saltos, no tiene que hacer la revolución industrial con 200 años de atraso, después la segunda revolución industrial con otros ya 150 años de atraso y la tercera con 300 años de atraso. Tenemos que saltar directamente a la cuarta, quinta revolución industrial, sin pasar por la primera y la segunda. Y se hace a través de la conexión del tema tecnológico, de los servidores en el altiplano boliviano con el litio, porque el litio van a estar las baterías, como a veces no hace viento y como a veces no hace sol, pues ahí van a estar las baterías para alimentar estos grandes centros tecnológicos, ¿no es cierto?, en el altiplano boliviano a menos 5 o 6 grados, ¿no es cierto?, y creando polos tecnológicos alrededor. Mucha gente estará diciendo, bueno, aquí el profesor Chávez ha enloquecido en la noche y está hablando cosas imposibles de ocurrir y cosas por el estilo. ¿No? Seguramente, no, eso no ocurre, imposible en Bolivia. A ver, ¿cuándo has visto eso en Bolivia? En Bolivia no se puede, ¿no? Lamento comunicarles, yo soy de Villazón, a 15 kilómetros de mi tierra, en La Quiaca, ¿no es cierto?, en Jujuy, Amazon ha instalado la primera nube, ¿no es cierto?, a 4.000 metros de altura. Al lado tiene una energía de 200 megas solar, ¿no es cierto?, y hay un clúster tecnológico en Jujuy, en La Puna, como dicen los argentinos. O sea, esto ya no es ciencia ficción ni locura, está ahí. Y eso va a ser cada vez más acelerado, pero depende de una visión, porque si tú sigues pensando, hermano, hay que recuperar los recursos naturales hasta las últimas consecuencias, porque el gas es de los bolivianos y los minerales es de los bolivianos, y lo primero que tenemos que hacer son lingotes bolivianos, clavos bolivianos, calaminas bolivianas, el día del Huiru nos vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Porque la historia no te espera, el desarrollo económico está mucho más adelante. Por lo tanto, esas son una idea de cómo conectar campo con ciudad, ¿no es cierto? Y cómo pasar de la primera revolución industrial a la cuarta revolución industrial, cómo pensar de manera diferente el futuro de Bolivia.
Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta de Shirley Esteves para René. ¿Cómo se verán afectados los índices de pobreza y pobreza extrema en nuestro país? Ya, gracias por la pregunta. Bueno, los indicadores de pobreza ya antes de lo que es el coronavirus estaban ya mostrando señales de riesgo, ¿no? No solamente en Bolivia, sino que acabado el periodo de bonanza de este superciclo de las materias primas que se lo ha llamado en la región latinoamericana, donde hemos escuchado todos muchas veces que millones de personas han pasado a las filas de la clase media, de lo que eran pobres. eh, Acaba este ciclo, ¿no? Acaba este ciclo y se ha hablado mucho de la vulnerabilidad de estos sectores, de estas nuevas clases medias vulnerables y de los posibles retrocesos en temas de pobreza, ¿no? Yo he escuchado que hay personas que decían no son clases medias, sino son ex pobres que solamente están ahí. Es un tema que no se ha consolidado y tienen alto riesgo de volver a caer, ¿no? Eso era sin el coronavirus y con la desaceleración de la economía ya se estaban viendo estas tendencias de que los indicadores de pobreza nuevamente vuelvan a aumentar. Lamentablemente con seguridad que con esta crisis del coronavirus vamos a tener unas cifras mucho más complicadas que los últimos años en términos de indicadores de pobreza, tanto de pobreza extrema como la pobreza media, ¿no? Eh, en Bolivia no se ha constituido, no se han implementado políticas como en otros países que lo han llamado como un cinturón de protección social, que sean políticas específicas para que estos sectores no queden desprotegidos y registren estos retrocesos de estas clases medias tan vulnerables a la pobreza, y ahí nos llega esta crisis del coronavirus, ¿no? Entonces sí, evidentemente hay un alto riesgo y con seguridad que se está dando ya algunos retrocesos en estos indicadores. Gracias, René. Por favor, quisiéramos dar la palabra a José Antonio, que está con su mano levantada. No sé si está por ahí. Prende tu micrófono, José Antonio. Tienes que prender tu micrófono, José Antonio. Ahora te estoy preguntando para que aceptes la solicitud. José Antonio, debes prender tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. No. Ahora sí. Otra vez. Ahora otra vez estás con el micrófono silenciado. Bueno, ahora sí. Gracias. Disculpen. Bueno, mi pregunta es sobre el proyecto de vida y tiene que ver con esto de que ya estamos en la promoción. En estas situaciones difíciles que vamos a pasar a las poblaciones en riesgo, ¿es posible que una mala elección vocacional o de carrera pueda afectar a su economía en un futuro? Si yo estoy en una población en riesgo, si yo elijo una carrera que no me va a dar mucho dinero para futuro, puede ser que me afecte. En este tipo de situaciones, ¿será que existen carreras que sean riesgosas económicamente o algún tipo de consejo para ese tipo de situaciones? Yo simplemente te diría, mira hacia el cielo, ahí están los negocios y las carreras del futuro. Ahora, si quieres ser abogado, pues buena suerte. Ok. Súper, muchas gracias, José Antonio. Tenemos una pregunta de Facebook. Dentro de las políticas que tendría que aplicar el gobierno o el gobierno que entrará, ¿considera que es inevitable el uso de una política? Cambiaría como señal varios analistas y de ser así, ¿en qué momento considera propicio que el gobierno puede realizarlas? ¿A quién? A cualquiera de los dos. A ver, ¿puedo comenzar? Claro. Ya que he tocado el tema. ¿Cuándo es que hay que tratar el tema del tipo de cambio? En realidad era antes, ¿no? El problema ha sido ocasionado desde el año 2011. Los desajustes han ido creciendo, la brecha entre lo que debía ser el tipo de cambio y este tipo de cambio congelado ha aumentado.
entre el 2015 y el 2018, cuando ya se ha visto que el contexto económico había cambiado significativamente, el gobierno que ha cometido el error de política pública debía corregirlo. Es así, ¿no? Entonces esto se ha arrastrado, se lo ha ido arrastrando por varios años y bueno, todavía no ha sido resuelto, es una bomba de tiempo, era antes que había que solucionarlo. El daño ya está hecho. Cuando se toque el tipo de cambio, cuando se lo trate, cuando se trate de resolver en realidad, es muy posible que genere temas como expectativas, afecte a la inflación, y lamentablemente que cuando se trate de corregir es cuando se va a manifestar el problema en toda su magnitud y va a parecer que el que ha tratado de solucionar el problema es el que ha ocasionado el problema, ¿no? En realidad esto estamos arrastrando desde hace varios años. Esta época de la pandemia es bien compleja, estamos en un periodo de transición donde todavía el país en sí no se ha pacificado, tenemos los conflictos sociales, políticos y demás, es bien complejo para el mismo gobierno transitorio y de llegada creo que dijeron que no lo iban a hacer, aunque el tiempo se agotó, hubiera sido bueno solucionar esto el año 2020. Por eso nosotros decimos que esto debería ser tratado cuanto antes. ¿Por qué? Porque sí, hay un momento que nuevamente las reservas internacionales van a recuperar esta tendencia negativa, esa tendencia a caer. El tiempo está definido por las reservas internacionales, ese es el límite, ¿no? Sí, hay un momento que se tienden a agotarse. En realidad ahí ya no hay mucho que pueda hacer el gobierno, puede suceder lo que ha sucedido en otros países como Argentina, que ya limitan la venta de dólares, se crea un mercado paralelo, un mercado negro, y hay un tipo de cambio del mercado negro, entonces ya es una devaluación de facto que lo hace el mercado, ¿no? Ya es una situación que tiene consigo muchos elementos de una inestabilidad económica, a lo que no deberíamos llegar, ¿no? En realidad el tiempo es bien reducido, por eso nosotros decimos que debería ser una de las primeras tareas del gobierno que llegue, pero debería ser también en el marco de un proceso de concertación, ¿no? Con actores políticos, actores económicos y demás. Muchas gracias, René. Tenemos otra pregunta de Facebook. Tomando en cuenta la incertidumbre del tipo de recesión económica y viendo el desempleo, muchos están migrando al emprendimiento en varios rubros. ¿Ustedes consideran que es un momento bueno o aceptable para realizar emprendimientos? A ver, yo puedo intentar responder eso y tal vez complementar lo que le decimos a José Antonio. Justamente esas son las carreras, esas son las profesiones que uno tiene que buscar vinculadas más a innovación, a tecnología y que sobre todo te permitan tener un perfil de emprendedor, de innovador, de creador, ¿no es cierto? No simplemente de buscar trabajo, sino de cómo crear tu trabajo. Entonces, evidentemente las carreras tradicionales siempre van a existir, abogados lamentablemente siempre vamos a necesitar, psicólogos felizmente también vamos a necesitar porque, bueno, como van las cosas, cada uno va a estar más loco, entonces va a necesitar apoyo. Sin embargo, las carreras, estas carreras tecnológicas que impliquen innovación, emprendimiento, esas son las que hay que fomentar muchísimo y a partir de la política pública también hay que crear los ecosistemas, ¿verdad? Que permitan que los bolivianos sean emprendedores. Y creo que eso en Bolivia existe muy fuerte. Nosotros hace muchos años en la Cato hemos hecho estudios sobre el tema del emprendimiento. Bolivia es un país de los más emprendedores que hay en el planeta, ¿no es cierto? Sin embargo, es un emprendimiento al fósforo, es decir, es emprendimiento de vender chics en la esquina, abrir Polits Copacabana al otro lado, alitas del Buen Volar del otro lado, o sea, son emprendimientos de baja calidad. Entonces, lo que hay que buscar son emprendimientos de tecnológicos y emprendimientos de mejor calidad, y para eso necesitas también un poco de política pública para hacer. Y en esta crisis hay enormes oportunidades. Pueden ver, por ejemplo, ustedes cómo en lo duro de la pandemia, si el Mercado Rodríguez no puede, si nosotros no podemos ir al Mercado Rodríguez, gracias al emprendimiento boliviano, el Mercado Rodríguez ha venido a tu puerta, ¿no es cierto? Es decir, la señora se ha alquilado un minibús y ese minibús ha ido a las esquinas, ha venido a ha comenzado a vender. Entonces,
En el emprendimiento nacional hay muchas cosas. En tecnología, ustedes vean la cantidad de aplicativos que han surgido para entrega, para delivery. Antes solo había 1 o 2, ahora hay 4, 5, muy interesantes. Y así en todos los sectores hay capacidad. Es en las crisis donde se reconstruye el tejido productivo muchas veces. No es sencillo, no es fácil, pero hay grandes oportunidades para cambios estructurales de eso. Pero por lo tanto, bachilleres como José Antonio y otros tienen que buscar carreras que les fomenten el emprendimiento, la innovación, la creatividad. Las carreras tradicionales son se están quedando en el siglo pasado, ¿no es cierto? Y obviamente siempre va a haber necesidad de abogados, de psicólogos y de otras actividades, ¿no es cierto? Pero a los que les va a ir mejor y va a haber mejores oportunidades son aquellos que se conecten a la economía creativa, a la economía digital, a la economía verde, que yo creo que van a ser los desafíos del futuro. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, René. Creo que por temas de tiempo ya no vamos a poder leer más preguntas, pero les agradecemos a todos los participantes por su participación, perdón la redundancia, y que quisiera dar la palabra a Marcela Los Santos, por favor, para que dé el cierre. Muchísimas gracias. Gracias, Jazmín. Solamente quiero aprovechar el tiempo porque realmente este tipo de sesiones son sesiones así como refrescantes. Les agradecemos muchísimo a René, le agradezco muchísimo y personalmente a Gonzalo por este espacio dedicado a los jóvenes, ¿no? A la gente que tiene que reactivar la economía, que tiene la puesta sobre los hombros, digamos, la reactivación del país en general, no solamente por presentarnos el panorama económico, sino también por renovarnos las ideas, que creo que es parte esencial de este espacio de diálogo de la Cátedra Libre. Les agradezco de verdad y les agradezco también la enorme participación de las personas que están hoy día con nosotros y pues nos vemos en la siguiente sesión, que no me acuerdo cuándo es, Has, ¿tienes la fecha? Sí, nos vemos en la próxima sesión que va a ser el día 20 de octubre a las 6 de la tarde. Como les decía antes, vamos a estar 10 minutos antes para solucionar cualquier problema técnico. Genial. ¿Y el tema de la tercera sesión? Ahorita les menciono. Vamos a hablar sobre el impacto del coronavirus en las familias bolivianas. Genial. Pues nada más, agradecerles otra vez. Vamos a seguir reposteando esta sesión porque creo que esa es también la idea de este proceso de diálogo y nos vemos en la siguiente. Gracias, René. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Un gusto. Gracias, René. Fue un placer. Igualmente, un abrazo.